24 de diciembre de 2025. Bienvenidos a Astro Imperio, el canal que explora los mayores misterios del universo con ciencia real y narrativas impactantes. Han pasado varios días desde el punto de máximo acercamiento del objeto interestelar conocido como 3I Atlas. El 19 de diciembre, este visitante de otro sistema estelar cruzó nuestra región del espacio a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros. En términos astronómicos, no fue un evento peligroso. Nunca existió riesgo para la Tierra. Nunca hubo posibilidad de impacto. No se esperaba ningún espectáculo visible en el cielo nocturno. Según todos los modelos clásicos, debía ser un paso silencioso, una breve visita antes de perderse para siempre en la oscuridad del espacio interestelar. Pero lo que ocurrió después no encaja del todo con esa expectativa. A medida que 3I Atlas se desplazaba por nuestro vecindario cósmico, comenzaron a registrarse anomalías que no se explican fácilmente con el comportamiento típico de un cometa. Y lo más llamativo es que estas anomalías no se limitaron a observaciones ópticas. No fueron solo imágenes curiosas o curvas de luz extrañas. Algunos de los cambios se registraron aquí mismo en la Tierra, en sistemas que normalmente no reaccionan ante el paso de un objeto tan distante. Uno de los primeros datos que llamó la atención apareció poco después del máximo acercamiento. Estaciones de monitoreo independientes, situadas en diferentes partes del mundo, comenzaron a detectar una alteración inusual en el entorno electromagnético del planeta. En concreto en la resonancia Schumann, la onda natural que se forma entre la superficie terrestre y la ionosfera. Este sistema es notablemente estable. Su frecuencia fundamental se mantiene alrededor de los 7,83 Hz, con armónicos bien conocidos que rara vez muestran desviaciones significativas. Durante décadas, la resonancia Schumann ha sido una referencia de estabilidad planetaria. Por eso, cuando varios observadores reportaron una señal sostenida de alta amplitud centrada cerca de los 25 hercios, la alerta no pasó desapercibida. No fue un pico instantáneo, no fue ruido instrumental, no fue un artefacto claro causado por tormentas eléctricas ni por actividad solar conocida. La señal apareció de forma definida, se mantuvo coherente durante un intervalo concreto y luego desapareció. Aquí el tiempo es crucial. La aparición de esta señal coincidió casi exactamente con el periodo en el que 3I Atlas se encontraba más cerca de la Tierra. Eso no prueba una relación directa. En ciencia, correlación no equivale a causalidad, pero el tiempo nunca se ignora. Se registra, se compara y se analiza con extremo cuidado. Un cometa convencional, a esa distancia, no debería tener ningún mecanismo conocido para interactuar de forma medible con la cavidad electromagnética terrestre. No existe una explicación gravitatoria para ese fenómeno. No existe una explicación óptica, y no hay un modelo electromagnético aceptado que encaje de manera limpia con lo observado. Mientras esta anomalía se registraba en la Tierra, el propio 3I Atlas también estaba cambiando. Las observaciones iniciales habían establecido un periodo de rotación relativamente estable, cercano a las 16 horas. Este valor se repitió en múltiples campañas de observación y fue considerado fiable. Sin embargo, durante la ventana del máximo acercamiento, ese periodo cambió. Un análisis actualizado de la curva de luz sugiere que la rotación se aceleró hasta aproximadamente 15,48 horas. Puede parecer una diferencia pequeña, pero en términos físicos es enorme. Cambiar la velocidad de rotación de un objeto de este tamaño requiere una transferencia significativa de momento angular. En los cometas, estos cambios suelen explicarse por chorros de gas que actúan como pequeños propulsores naturales, pero cuando eso ocurre, normalmente vemos señales claras, aumentos bruscos de brillo, expansión caótica de la coma o incluso fragmentación del núcleo. Nada de eso se observó aquí. El brillo de 3I Atlas se mantuvo relativamente estable. No hubo una explosión evidente. El objeto no mostró signos claros de desintegración y aún así la rotación aumentó. Una vez más, el momento en que ocurrió coincide con la anomalía electromagnética detectada en la Tierra. Las imágenes de alta resolución tomadas durante y después de este periodo añadieron una nueva capa de complejidad. En lugar de un núcleo brillante rodeado por una coma difusa, se observa una región central oscura, bien definida, rodeada por un anillo luminoso sorprendentemente simétrico. Esto no es habitual. En la mayoría de los cometas, el núcleo refleja luz y aparece como el punto más brillante del sistema. Aquí sucede lo contrario. El centro parece absorber luz, mientras el brillo se concentra en una estructura circular alrededor. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de un efecto de sombra o de una geometría particular del polvo. Estas explicaciones se están evaluando con cautela, pero hay un detalle difícil de ignorar: la simetría. Las sombras cambian con la rotación. Los chorros de polvo suelen ser irregulares. Este anillo, en cambio, se mantiene centrado, coherente y estable a lo largo de múltiples observaciones. Además, su intensidad aumentó durante el mismo periodo en el que se aceleró la rotación del objeto. Cuando se combinan la anomalía electromagnética, el cambio en la rotación y esta estructura visual coherente,
la pregunta deja de ser únicamente de qué está hecho el objeto. La pregunta pasa a ser ¿cómo se comporta realmente? Algunos científicos han planteado una posibilidad incómoda, que 3i Atlas no tenga una estructura sólida tradicional. En la naturaleza, los objetos macroscópicos huecos o con configuraciones internas complejas son extremadamente raros. La gravedad favorece la compactación. Las cavidades tienden a colapsar. Esto no implica automáticamente un origen artificial, pero sí indica que la geometría interna podría ser muy distinta de la que esperamos en un cometa típico formado en nuestro sistema solar. Ahora miremos hacia adelante. Los cálculos de trayectoria muestran que 3i Atlas no se limita a alejarse de forma pasiva. En marzo de 2026 pasará relativamente cerca de la región dominada por Júpiter, lo suficiente como para experimentar una influencia gravitatoria y magnética significativa. Para un objeto interestelar en una sola travesía, esta secuencia no es común. Lo más llamativo es que 3i Atlas no necesita a Júpiter para escapar del sistema solar. Su velocidad ya es suficiente para abandonar la influencia del Sol. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué pasar tan cerca? La respuesta conservadora es simple: azar. La respuesta especulativa es intención. La ciencia no puede aceptar intención sin evidencia, pero tampoco puede ignorar patrones cuando se repiten sin una explicación clara. Si no ocurre nada cerca de Júpiter, el misterio se enfriará. Si el objeto se comporta de forma completamente normal, la explicación natural se fortalecerá. Pero si se produce otro cambio significativo, las implicaciones serán mucho más profundas. Por ahora no existe un veredicto definitivo. La postura oficial sigue siendo que 3i Atlas es un objeto interestelar natural con propiedades inusuales. Esa postura es razonable. Lo que no puede ignorarse es que varias anomalías independientes coincidieron temporalmente con su paso por nuestro entorno. 3i Atlas ya se está alejando. Con el tiempo se volverá cada vez más débil hasta desaparecer en el espacio interestelar. No habrá una segunda oportunidad para observarlo de cerca, pero las preguntas que dejó atrás no desaparecerán con él. Las grandes transformaciones en la ciencia no comienzan con anuncios espectaculares. Comienzan con datos que no encajan del todo, con pequeñas inconsistencias que obligan a revisar supuestos. Y esta historia aquí en Astro Imperio por ahora sigue abierta.